Guiones y guionistas, capítulo 581. Hoy vamos a ver qué es el sesgo del coste hundido para los guionistas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sesgado mundo de los guionistas y el costoso arte de los guiones. ¿Alguna vez habéis escuchado el concepto del coste hundido? Bueno, si no es así, no tenéis por qué preocuparos porque en este podcast vamos a explorar qué es el sesgo o falacia del coste hundido y cómo puede afectarnos a los guionistas. Y bueno, al final vamos a terminar mostrando qué estrategias podemos establecer para evitar el coste hundido a nuestros proyectos. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas, ya que, bueno, por un lado, a nivel de formación tenemos ya casi 90 cursos a día de hoy, que son, bueno, una barbaridad, todo lo que puedas necesitar y de lo que te puedes preguntar, ¿cómo será esto en un corto o en un cómic o un documental? O ¿cómo puedo crear, no sé, el antagonista de mi historia? O escribir un thriller o una película de terror. Bueno, pues cualquier duda que tengas, la respuesta estará en alguna de las más de 700 clases que tenemos a día de hoy y cada semana subimos clases nuevas. De hecho, estamos subiendo ahora las clases del curso de inteligencia artificial para guionistas en el que estoy mostrando, bueno, pues en directo cómo podemos aplicar estas herramientas de la inteligencia artificial a nuestros trabajos de guionistas. Porque bueno, ya sabemos que esto es el futuro, ya casi presente y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Bueno, pues en esta tercera clase vamos a ver cómo desarrollar ideas de historias utilizando el diálogo socrático, ¿no? Un método para realizar preguntas que ya tiene más de un par de milenios y que nos puede ser muy útil para las peticiones que hacemos a la inteligencia artificial. En la clase de hoy veremos cómo. Y bueno, anuncio de forma oficial, que no lo había dicho todavía en el podcast, que ya tenemos la función de recibir certificados por los cursos que hacéis. Es decir, ahora mismo cuando los suscriptores terminan un curso, bueno, pues te pone terminado, te pone completo, bueno, pues a partir de ahí aparecerá también la opción de emitir certificado. Con lo cual, lo único que tenéis que hacer es, bueno, pues descargarlos, ¿no? Os sale ahí el PDF para que luego lo utilicéis para lo que queráis, para enviar para el currículum, para tenerlo como motivación, ¿no? Para seguir terminando cursos, ¿no? Ese caramelito al final del curso. Bueno, pues ya sabéis, buscad los cursos completados y ahí podréis sacar el certificado. Bueno, vamos a ver qué es esto del coste hundido, que a lo mejor es un término que nunca habéis escuchado, porque realmente es un término que se utiliza sobre todo en el mundo financiero, ¿no? Esto de la falacia o el sesgo del coste hundido. Y también incluso podéis decir, oye, ¿y esto cómo nos puede afectar a nosotros, como guionistas, ¿no? Porque de hecho nos puede afectar de una forma negativa, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo para poder identificarlo y ver cómo podemos evitarlo. Y te voy a dar un conceptito, ¿no? Para que te vayas ya intuyendo de qué va este concepto, ¿no? Y el tema es que si alguna vez has continuado viendo una película o leyendo un libro que no te gustaba del todo, pero ya decías, voy a continuar viendo esta película porque, claro, ya que la he empezado, bueno, pues entonces voy a seguir viéndola aunque no me guste. O, por ejemplo, también, si has hecho un proyecto de guión y has continuado con él solo porque habías invertido mucho tiempo, bueno, pues entonces ya conoces lo que es el sesgo del coste hundido, que básicamente es un fenómeno económico que ocurre cuando una empresa, una organización que han invertido en un proyecto o ha realizado una inversión significativa, continúa invirtiendo en ese proyecto a pesar de que ya no es rentable. Claro, esto pasa porque esta empresa ha hundido, por decirlo de alguna forma, costos en el proyecto.
y se siente obligada a seguir adelante con él para justificar esa inversión original, ¿no? Ha invertido mucho pues tiempo, dinero, mucho trabajo en algo y dices, pero no sé, aunque parezca que esto no sea rentable, voy a seguir invirtiendo porque claro, si no, claro, todo lo que he invertido lo he perdido, ¿no? Y claro, esto nos puede llevar a una situación en la que esta empresa continúa invirtiendo en el proyecto que no es rentable y eso luego a largo plazo puede tener un impacto negativo en sus finanzas. Este sesgo parte de un estudio que realizaron los psicólogos Daniel Kahneman, que bueno, ya hablé de Daniel Kahneman cuando hablé de los finales, ¿no? Y Amos Tversky en la década de los 70, hace ya mucho tiempo, en el que en este estudio demostraron que pérdida y ganancia no son equivalentes para nuestra cabeza, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestro inconsciente, la idea de perder es más fuerte que la posibilidad de ganar. Es decir, por ejemplo, yo te digo a ti que el valor negativo de que le vas a dar a perder, por ejemplo, 100 euros o 100 dólares es mayor que el valor positivo que le darías a ganar estos mismos dólares, ¿no? Es así. Las cosas negativas como que le damos más importancia, aunque se supone que el valor sería el mismo. Y en relación a este pensamiento aparece el sesgo del costo hundido, que en pocas palabras es esto, ¿no? Una vez que hemos invertido tiempo, recursos o dinero, continuaremos invirtiendo más, aunque no sea lo que mejor nos convenga. Y esto sucede porque no queremos desaprovechar esa inversión que hemos hecho, aunque veamos que ya no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Por poneros otro ejemplo, es lo que nos hace no terminar una relación que no da para más después de pasar 7 años juntos. Decimos, joder, llevo ya 7 años, he apostado tanto, es verdad que este último año, 2 años, no va bien, es verdad que ya no me imagino en un futuro dentro de años, pero claro, con todo lo que he invertido, ¿cómo voy a dejar ahora esta relación? Bueno, nos vamos ahora al mundo de los guionistas para que veamos cómo nos puede afectar. El primero de ellos es cuando el guionista es estudiante. Cuando somos estudiantes, eso nos puede afectar, ¿no? Tanto en los estudios como en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Un estudiante que ha invertido tiempo y esfuerzo en una carrera determinada, pues puede sentirse obligado a continuar estudiando esa carrera a pesar de que ya no le resulta interesante o que no le está resultando fácil, lo que sea, ¿no? Lo típico, empiezas a estudiar ahí abogado por seguir la tradición familiar y tú dices, pero si es que esto no me gusta a mí lo que me gusta, pues yo qué sé, es hacer películas, quiero ser cineasta, pero tu padre te dice, no, tienes que sacar la carrera de abogado, tienes que tener algo ahí por si acaso, y tú ya estás en tercero, te quedan todavía 2 años, ya sabes, porque ya has intuido que nunca vas a ejercer de abogado, pero claro, dices, ya le he dedicado 3 años. O sea, ¿cómo voy a dejarlo ahora con todo lo que he invertido, no? Claro, este sesgo lo que puede hacer es que el estudiante ignore esas señales que tiene de reconducir su carrera profesional, lo que le puede llevar a un rendimiento poco satisfactorio, ¿no? Y a una sensación de frustración. Llevo aquí estos 3 años, no me imagino haciendo 2 años más de abogado, pero claro, como si no sería tirar estos 3 años a la basura, ¿no? O a lo mejor el estudiante está como muy comprometido con un enfoque determinado, una forma de estudiar, de no, es que esto lo estudio de esta forma, ¿cómo? No voy a buscar otras opciones porque claro, esta es la forma que hago siempre. Por lo tanto, es importante que nos preguntemos si realmente estamos estudiando lo que queremos o si deberíamos cambiar. Porque de repente cambiar a tiempo a lo mejor no es perder 3 años, sino que luego hacer 2 años más y al final nunca ejerces y realmente pues con el tiempo dices, joder, tenía que haberlo dejado cuando me di cuenta que llevaba 3 años y así no hubiera perdido 2 años más de mi vida. Con lo cual, bueno, replanteémonos si estamos estudiando lo que queremos, ¿no? Y tomar nuestras decisiones sin tener en cuenta ese coste hundido o esos años dedicados a preparar algo que luego a lo mejor no nos interesa. La segunda de las opciones es cuando uno trabaja en una productora, ¿no? Tú trabajas en una productora, tienes a lo mejor un puesto fijo en la productora y claro, ahí a lo mejor hay un momento en que tú estás metido en un proyecto dentro de esa productora, estás en un proyecto de I+D, por ejemplo, y estás desarrollando un formato o lo que sea, y hay un momento a lo mejor en que has invertido tanto tiempo y esfuerzo en este proyecto que te ves obligado a continuar trabajando en ese proyecto a pesar de que ya no tiene las expectativas de la productora o del que ya ves que no es viable, ¿no?
Entonces, claro, como tienes este sesgo, a lo mejor ignoras esas críticas constructivas, esas señales de que el proyecto no está funcionando y te aferras a él. No, no, es que claro, ya he desarrollado pues la Biblia, he hecho ya como 2 guiones de piloto y es como, pero bueno, como ya has invertido todo eso, no quieres dejarlo y pasar a otro lado. O, por ejemplo, lo estás desarrollando con cierto enfoque determinado, ¿no? Pues venga, tienes que hacer una serie, por ejemplo, sobre, yo qué sé, Hernán Cortés. Y entonces te pones a desarrollarla con el protagonista es Hernán Cortés, con algo y llegado ya un momento donde de repente dices, uff, no está funcionando, o no sé, a lo mejor tendría que pensarlo con otro punto de vista de, yo qué sé, por ejemplo, los indios que estaban allí y que recibieron a Hernán Cortés, ellos tienen que ser los protagonistas de la historia, pero claro, tú ya has invertido tanto a desarrollarlo con ese punto de vista que no ves otras soluciones creativas. Y claro, si tú a lo mejor estás trabajando ahí en un puesto fijo, en una productora, dentro de unos límites de una estructura organizativa, y tienes que cumplir las expectativas de los superiores, pues yo qué sé, también a lo mejor sería reconocer un fracaso, de he dedicado tantos meses a algo que no funciona, pero tenemos que intentar mantener una perspectiva objetiva, ¿no? Y ser conscientes de que existe ese sesgo para evitar quedarnos atrapados en un proyecto que no es viable, ¿no? Y producir trabajos de mejor calidad. En última instancia, tenemos que trabajar en colaboración con nuestros compañeros de la productora y tener un diálogo abierto con los proyectos que estamos trabajando para ver que estamos en la línea con las expectativas y los objetivos de la productora e intentar evitar este coste hundido por mucho que le hayamos dedicado un tiempo a un proyecto. La tercera de estas opciones en las que nos puede afectar es cuando trabajamos de forma freelance, que a lo mejor esta es de la forma que estás más acostumbrado a trabajar y donde a ti esto te puede afectar más. Y es ver cómo este sesgo del coste hundido nos puede afectar en nuestro proceso creativo. Y aquí, bueno, imaginaros por ejemplo que un guionista ha invertido tiempo y energía en un proyecto determinado. Y llegado un momento te sientes obligado a continuar trabajando en ese proyecto aunque ya no cumpla las expectativas o a pesar de que ya no sea viable. Y empiezas a ignorar esas críticas constructivas, ¿no? Que pues algún compañero o alguien de, oye, pues mira, ese proyecto tampoco lo veo yo mucho ahora en la actualidad por esto o por esto. O alguien te dice, no, mira, es que ya ha salido la competencia un proyecto parecido. O sea, hay señales que te llevan a pensar que este proyecto no está funcionando y tú te aferras a él. Te aferres a él porque, claro, como has invertido todo ese tiempo, con lo cual tenemos que intentar mantener una perspectiva objetiva de nuestros proyectos, tenemos que evaluarlo regularmente. Cada cierto tiempo pues ir viendo, bueno, vale, este proyecto, ¿merece la pena que siga con él o no? ¿No? Tenemos que estar preguntándonos continuamente, ¿no? También tenemos que estar dispuestos a hacer ajustes. Por lo que te decía, ¿no? De repente, vale, o pues a lo mejor han hecho otra serie donde el protagonista es Hernán Cortés y dice, bueno, vale, aunque yo haya invertido este tiempo, voy a cambiar el punto de vista y contarlo desde el punto de vista, por ejemplo, de los indígenas que había allí y eso ya hace que sea original el proyecto. Con lo cual, bueno, pues haces ese ajuste, ¿no? Buscas nuevas ideas si es necesario y con eso te garantizas pues que el proceso creativo siga productivo, ¿no? El cuarto ejemplo sería cómo nos afecta en general ya la industria audiovisual, no solo a los guionistas. Por ejemplo, estamos armando el montaje de una película y de repente pues te encuentras con un plano que te ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, muchos recursos y ves que ya no encaja en la historia. Y claro, tú dices, no, voy a meterlo porque claro, dices, joder, ¿cómo no voy a meter? Yo recuerdo un cortometraje que hice, de repente pues en el primer montaje que duraba 20 minutos, pues se lo pasé a otro montador y dije, mira, ¿cómo puedes hacer esto pues con otro ritmo, ¿no? De repente me hizo un montaje y claro, sacó alguna escena y cuando me lo dije, joder, ¿cómo voy a quitar esta escena donde el actor, claro, pensé lo que me costó convencerle en llevarle, en actuar, en grabarlo, montarlo todo y claro, eso era que ese personaje iba a desaparecer de la película. Bueno, pues eso, pensando en el coste hundido, puedes intentar meterlo a toda costa, aunque el ritmo sea peor y la película sea mejor. Bueno, pues tenemos que quitarnos el coste hundido, decir, bueno, vale, lo invertí, en su momento pensé que era lo que tenía que hacer, pero ahora me lo quito en medio. Hay que ser racionales y prescindir de ese plano, de esa escena, de todas esas cosas, porque lo que importa es el resultado final, ¿no? No tanto el esfuerzo que nos haya costado conseguirlo. O, por ejemplo, una película, ¿no? Que hagas con un guión original, según avanza el proceso de producción, hay que ir satisfaciendo algunas demandas de los estudios, de los inversores, y te van diciendo, no, mira, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, tienes que tal.
Y claro, los guionistas y los directores pueden sentir que han invertido demasiado tiempo y energía en el proyecto y van a decir, no, no quiero abandonarlo. ¿Por qué? Porque claro, con todo lo que he invertido, con todo esto, y aunque el guión original se desvíe mucho, tú dices, no, no, yo he invertido tanto que no quiero cambiarlo, aunque ya no me interese el camino nuevo, aunque ya no estoy orgulloso por dónde va, pero claro, con todo el trabajo que he invertido, ¿cómo voy a abandonar ahora este proyecto? O películas, por ejemplo, con un presupuesto muy elevado, con muchos efectos especiales, ha llegado un momento donde a lo mejor en la producción ya se ha invertido tanto en los efectos especiales y tal, que la productora dice, mira, no me gusta hacia dónde va, me parece un horror no tal, pero claro, con todo lo que he invertido, no quiero dejarlo, ¿no? Aunque tú ya tengas claro que ya no vas a recuperar los costos, pero decir, no, esto tengo que seguir hasta el final por todo lo que he invertido. Y de esto yo recuerdo un par de ejemplos de programas de televisión en los que trabajé, en los que estuvo este dilema del costo hundido y, bueno, dependiendo de la situación, se eligió un camino u otro. Uno de ellos fue, por ejemplo, El Barco, ¿no? El rumbo a lo desconocido, que es un reality show que se hizo aprovechando que Globomedia tenía alquilado un barco de 50 metros de eslora, alucinante. Si visteis la serie del barco sabéis cuál es. Bueno, pues lo tenían alquilado todo el año. Y entonces, bueno, pues aprovechando que había 2-3 meses que ese barco no grababan la serie de él, y entonces, bueno, pues para aprovecharlo pusieron al equipo de I+D y se les ocurrieron un reality show con concursantes que, bueno, pues a lo largo de una travesía con ese barco tenían que ir haciendo pruebas. Y bueno, pues así más o menos funcionaba ese reality show. Bueno, pues una vez que se preparó todo el programa, nos fuimos a rodar y llegado un momento los resultados no eran, ¿no? Ya al principio no era lo que se estaba buscando, ¿no? Y incluso la audiencia no era lo que se había conseguido. Entonces la productora se planteó decir, bueno, vale, hemos invertido todo este dinero junto con el canal, si lo paramos aquí, perdemos todo ese dinero. Entonces, como vieron que habían invertido mucho dinero, decidieron continuar con el programa. Al final se grabó entero, se editó, se emitió y como no tenía los resultados de audiencia que estaban buscando, pues decidieron cambiarlo de canal, ¿no? Y de Antena 3 pues pasó a Neos, luego a Nova, o bueno, no recuerdo muy bien el camino, pero bueno, al final eran como canales que tenían mucha menos audiencia, donde ya asumían que, bueno, el programa no era lo que buscaban, pero bueno, se continuó hasta el final. Pero muchas veces las cadenas no toman estas conclusiones. Recuerdo otra vez otro programa en el que estuve que se llamaba El Topo en Telecinco, es un reality show que rodamos en Australia. Bueno, pues nosotros preparamos todo el programa, lanzamos, pues no sé cuántos éramos en Australia, a lo mejor eran, no sé, 80, 100 personas ahí en Australia desplazados grabando todo el programa. O sea, podéis imaginaros todo el dinero que costaba mantener todo ese programa allí, ¿no? Y luego, pues aquí en Madrid había otro plato con otro equipo. Pues se emitió el primer programa en directo y no tuvo la audiencia esperada. Se siguió emitiendo durante toda la semana, se hizo una segunda gala y a la segunda gala se vio que tampoco se conseguía esa audiencia. Y llegado un momento ahí, Telecinco, me imagino, los jefes dijeron, bueno, vale, hemos invertido todo este dinero, que como bien puedes imaginar es mucho dinero, porque ya no solamente es lo que es la gente que estaba desplazada grabándola, sino toda la preproducción. Hubo 2 o 3 viajes a Australia para ver dónde se iba a grabar, para ir localizando juegos y pruebas para poder hacerlos después. O sea, mucho dinero de inversión. Y ahí se tomó la decisión de qué hacer. ¿Paramos ya el programa y aceptamos el costo hundido, o sea, todo el dinero que hemos invertido hasta ahora y que no lo vamos a recuperar? ¿O seguimos gastando dinero en el programa pensando que vamos a conseguir remontarlo? Bueno, pues ellos tomaron justo la opción contraria. Dijeron, fuera, se acaba el programa, aceptamos que es un desastre, aceptamos todas las pérdidas que hemos tenido en este programa y ya está, se acaba. Que se pare el programa, la grabación, que todo el mundo vuelva y ya está. Y así fue. A la segunda semana se acabó el programa y todo lo que habíamos preparado para los siguientes 2 meses de grabaciones, de todo, nada. Se acabó. Los concursantes vuelven a su casa, los miembros del equipo igual. Bueno, algunos miembros del equipo, como vimos que ya nos íbamos a quedar despedidos, pues cambiamos el billete de avión y nos quedamos 15 días viajando por Australia, ¿no? Porque dijimos, bueno, pues para volver a España y estar en paro, pues aprovechamos el billete de avión y nos quedamos. Y nada, la verdad es que estuvo genial porque nos quedamos por allí, por Australia, viajando por toda Australia unos cuantos. Con lo cual, bueno, pudimos sacar algo positivo de toda la experiencia.
Pero bueno, te pongo los dos ejemplos para que veas cómo una vez tú evalúes el costo hundido de la situación que estás haciendo, que ya ves que no puede avanzar, tú tienes que tomar la decisión de ¿qué hago? ¿Sigo invirtiendo tiempo para poder cambiar esta historia, este proyecto, tal? ¿O lo dejo? En el caso, por ejemplo, de nosotros como guionistas, también está una opción intermedia que es dejarlo dormido, ese proyecto, decir, bueno, vale, lo dejo en el ordenador, no es como no tienes que enviar a 100 personas otra vez de vuelta a casa, sino lo puedes dejar en el ordenador y retomarlo 5 años después, 10 años después, a lo mejor retomas una historia que habías escrito a medias o que tenías ahí desarrollada y no terminaba de cuadrarte, porque a lo mejor 10 años después la situación coyuntural ha cambiado y encaja mucho más esa historia que habías hecho. O de repente dices, no, es que esta historia que yo había hecho la puedo adaptar ahora a esta situación de la actualidad y aprovecho la estructura, los personajes para contar esa historia. O tú mismo como guionista, a lo mejor dices, yo ya he crecido, he madurado y esta historia que a lo mejor me venía grande en su momento cuando tuve la idea y empecé a desarrollarla, ahora ya puedo desarrollarla. O encuentres a lo mejor un co-guionista con el cual desarrollarlo, o encuentres a lo mejor una productora con lo cual esa sinopsis que hiciste de 5 páginas y que dejaste aparcada porque ya veías que no podías moverla y no querías hacerla, vuelves otra vez a relanzarla. Bueno, os voy a dar algunos consejos también de cómo podemos luchar contra este sesgo hundido. El primero de ellos es mantener una perspectiva objetiva, ¿no? Es importante que los guionistas mantengamos una perspectiva objetiva sobre nuestro trabajo y seamos críticos con nosotros mismos. Esto nos va a ayudar a evaluar si un proyecto es viable y si está cumpliendo con las expectativas o no. Porque, claro, es muy fácil que nos enamoremos de un proyecto porque, bueno, por otro lado también te tienes que enamorar para lanzarte a escribir tu historia, con lo cual hay que enamorarse, pero que hay que intentar ser objetivo para decir, bueno, vale, ¿hasta qué punto le sigo dedicando tiempo o lo dejo aparcado? Otra cosa que podemos hacer es escuchar críticas constructivas, ¿no? Tenemos nuestro proyecto y lo damos a personas para que nos den su feedback, ¿no? Y escuchar esas críticas constructivas y tomar en cuenta esas opiniones de los demás, porque esto nos va a ayudar a mejorar nuestro trabajo y a evitar quedarnos atrapados en un proyecto que no está funcionando, ¿no? Si tú se lo pasas a mucha gente y no le gusta a nadie, bueno, pues es para escuchar a la gente. Si tú lo mueves, no a una productora, sino de repente contactas con 7 o 8 productores, ves que no funciona y bueno, no reciben muy buenas críticas, bueno, eso también es una señal. Otra cosa que podemos hacer es explorar nuevas ideas y enfoques. Porque si nosotros cambiamos el enfoque, de repente eso nos va a ayudar a mantener nuestra creatividad y a quedarnos en esa rutina. De repente tú empiezas a desarrollar tu idea y dices, hay algo que no me termina de cuadrar. Entonces a lo mejor dices, ¿y si lo cambio el género? ¿Y si de repente es que esto que hago, pues lo hago con una película musical o con un thriller? ¿No? Bueno, pues a lo mejor de repente al cambiar el género me cambia la estructura y encaja mucho mejor. O de repente esto que estoy haciendo en la actualidad, ¿y si lo hago en otra época? ¿No? Y lo hago, pues, por ejemplo, en el siglo XIX o lo hago en un futuro. De repente esta historia que había hecho, ¿cómo sería en el siglo XXII? Bueno, pues eso a lo mejor hace que ese nuevo enfoque relance esa idea, ¿no? También nos ayudará a establecer objetivos realistas. Es decir, ir evaluando regularmente nuestro progreso y tener, pues eso, un objetivo, ¿no? Que no sea escribir por escribir. Si mantenemos ese objetivo y lo vamos reevaluando, eso nos va a ayudar a mantenernos enfocados y a evitar ese sesgo del coste hundido. Porque a lo mejor nos damos cuenta que aunque le hayamos dedicado mucho tiempo al proyecto, eso no nos cumple el objetivo que nosotros nos habíamos puesto. Tú te habías propuesto pues, terminar ese guión porque ibas justo a presentarlo a un concurso, tú ves que te queda un mes y que solamente has hecho el tratamiento y que estás empezando a escribir el guión y ves que va muy lento y ves que a lo mejor, y te das cuenta y dices, es que no voy a llegar nunca a ese objetivo que me puse. Con lo cual, bueno, pues lo dejo y ya lo retomaré más tarde porque no voy a llegar, ¿no? También le puedes dedicar otros 20 días más para luego, cuando llegue el día antes de presentarlo, decir, es que me quedan todavía 20 páginas, con lo cual nunca lo voy a conseguir o no va a estar bien, ¿no? Y por último, otro truco es trabajar en colaboración con otros guionistas, productores y críticos para así obtener esas opiniones externas y esa perspectiva objetiva sobre nuestros proyectos.
Si tú trabajas con un guionista o estás trabajando con un director, bueno, eso te va a ayudar a eso, a no quedarte tan encerrado en tu burbujita de tu proyecto y a darte más cuenta de este tipo de costes hundidos. Bueno, espero que te haya quedado claro cuál es este concepto y cómo nos puede afectar a nosotros como guionistas y cómo podemos luchar para que no nos pase. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!